Buenas noches, compañeros del curso de análisis de circuitos. Mi nombre es Francisco de Río y pertenezco al grupo número 35. A continuación voy a presentar el circuito número 5 y su construcción en la protoboard. Este es el circuito elegido por el grupo colaborativo y a continuación voy a hacer la representación. Acá ya tenemos el multímetro en la escala de voltajes para medir voltaje en corriente directa. Este es el circuito en la protoboard. Como vemos, pues lo traté de hacer lo más similar posible al circuito que se nos dio en la guía. Acá vemos pues que está alimentado con un adaptador que nos da 5 voltios en DC a 500 miliamperios, que es más que suficiente para alimentar el circuito. Acá tenemos la primera resistencia, que es la resistencia 1 es esta, que es de 100 ohmios. En la resistencia 2 es de 2200 ohmios. En este caso pues no conseguí una sola de 2200, entonces conseguí una de 2000 y una de 200, que hace que las puse en serie y pues hacen el mismo trabajo. Acá tenemos R3, que es de 100 ohmios. Tenemos R4, que es de 100K, R5 de 1K y R6 de 10K. Bueno, vamos a proceder a hacer primero las mediciones de voltaje en cada uno de los componentes. Vamos a empezar con R1. Dos, 2.52 voltios nos muestra en el multímetro. Ahora vamos a medir R2. 2.52 voltios. En este caso pues en las dos nos da el mismo voltaje, ya que se está dividiendo, ya que estas se encuentran en un circuito en serie. Ahora vamos con R3. El voltaje en R3 nos dice que es de 2.61. Voltaje en R4, 5.15 voltios, que es el reloj que nos está entregando la fuente. Ya que están en paralelo, entonces todas deben tener el mismo voltaje. R5, 5.15 y R6 por último, 5.15, nos da el mismo voltaje en todas, como les decía, porque se encuentra en paralelo. En el trabajo pues tenemos acá la simulación en Proteus de los voltajes. Bueno, yo la busco. Esta es la de los voltajes. Si pueden observar, acá tenemos que las tres resistencias que están en paralelos dicen que tienen los 5 voltios. Las tres. En R1 y R2 tenemos 2.44. La medición que hicimos ahorita nos dio 2.52. Obviamente pues no nos da exacto porque las resistencias tienen una tolerancia. Y R3 2.55, que sí nos dio muy cercana. Bueno, ahora vamos a proceder a medir la corriente total del circuito. Tenemos el multímetro nuevamente en la escala de 200 miliamperios y procedemos a hacer la medición. 31.1, 31.2 aproximadamente miliamperios. Y por último realizamos la medición de la resistencia total del circuito, para lo cual pues voy a desenergizar acá el circuito. Ponemos el multímetro en la escala de ohmios y realizamos la medición. 158.2 ohmios sería la resistencia equivalente o la resistencia total del circuito. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer las mediciones de corriente. Tenemos el multímetro en escala de 200 miliamperios y acá pues vamos a empezar con la resistencia 1.
la cual le hemos soltado uno de sus terminales, ya que para poder medir corriente en un circuito en DC pues necesitamos hacerlo en serie. Bien, vamos a proceder a realizar la primera medición de R1. Acá, nos da 24.7 miliamperios. Bien, ahora vamos a realizar la suposición y vamos a hacer lo mismo con R2. Ahora procedemos a medir R2, la cual pues ya cambiamos acá la escala a 20 miliamperios. Nos dice que da 1.13 miliamperios. Si observamos la tabla que se había realizado en el trabajo individual, pues acá vemos que teníamos la corriente práctica, nos da 1.14, pero estamos haciendo de 1.13. Es algo muy mínimo lo que varía. Y en la teórica nos había dado 1.11. 1.11 y ahora nos dio 1.14. Ahora vamos a proceder a medir R3. Ahora colocamos, volvemos otra vez la escala a 200 miliamperios y nos da 25.8. Si observamos en el trabajo pues acá también nos había dado en la teórica 25.5 y en la práctica 25.9. bien, pues vamos a medir entonces ya R4. Regresamos R3 donde estaba y vamos a medir R4. R4 pues volvemos a la escala de 20 miliamperios y realizamos la medición. 0.03 miliamperios. Bien, regresamos. Ahora vamos a medir R5. R5 y vamos a dejarla ahí donde está. .15 miliamperios. Bien. Pasamos. Y por último tenemos a R6. R6 medimos 0.5 miliamperios. Bien, compañeros, acá vemos pues que estas serían las corrientes prácticas estas son las corrientes prácticas que realizamos y estas son las corrientes que nos dieron de forma teórica. Ya que no tenemos batímetro, pues nos tocó que realizar la operación correspondiente para sacar la potencia. Esta fue la que nos dio en la parte teórica y esta es la que nos da ahora en la etapa práctica. Todo lo que tenemos que hacer pues, es aplicar la ley de Ohm y proceder a realizar la fórmula para hallar la potencia. Entonces sería el voltaje por la corriente. En este caso pues como estamos en la parte práctica, entonces sería el voltaje práctico. Por ejemplo en R1 es 2.51 voltios por la corriente que sería 24.8. Entonces vamos a proceder a realizarla. 2.51 por 24.8 nos da 62.2, que es lo que se ha puesto acá en la potencia de práctica. 62.2
milivatios. Y así sucesivamente pues se hace con las demás. Por decir, la resistencia 2 tendremos que también es de 2.51. El voltaje práctico por la corriente de práctica, que era 1.14 por 1.14 igual 2.8, que es lo que se ha puesto acá. Eso sencillamente se hizo para hallar todas las potencias de cada uno de los componentes del circuito. Bueno compañeros, eso es todo. Muchas gracias.